Centro Mágico Alto Astral presenta la luz versus la oscuridad. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto verlas desde aquí, desde el hogar de siempre, donde ahora sí transmitimos, donde realmente es nuestro lugar. Pues bienvenidos, bienvenidas, mis seres mágicos. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué les pareció? Hola, Ros, bienvenida. ¿Qué les pareció la transmisión de la leyenda de Tampico? Que la verdad estaba muy, bueno, en realidad es de Ciudad Madero, bueno, de esa área. La realidad es que estuvo muy padre, a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante, la verdad. O sea, nos habla de cómo pues los seres de otros planetas nos están protegiendo. Yo sé que en teoría hay una explicación científica, pero yo se los decía en el video de ese momento. O sea, a mí no me convence porque ¿cómo es posible que ha sido el mismo mar, los mismos ríos, las mismas situaciones, las mismas circunstancias, y ahora ya no hay fenómenos meteorológicos, y hace 50 años, no sé, no me acuerdo exactamente, pero más de 50 años sí lo sabía? Entonces, o sea, yo siento que sí hay algo más mágico, algo más esotérico, algo más pues de cuestiones universales en este asunto. No sé ustedes qué opinen. Me hubiera encantado que me mandaran por ahí sus comentarios de qué opinaban de esto, porque la realidad es que sí está bastante interesante y padre para profundizar esa situación. Digo, las leyendas en general están muy padres, pero pero en general es pues en general estuvo padre. O sea, a mí me gustó mucho lo que estábamos, pues la leyenda. O sea, se considera leyenda, pues porque obviamente no hay como un sustento de que sea verdad, ¿no? Sin embargo, pues sí, yo lo consideré digno de contárselos y digno también de, pues de adentrarnos en ese tema, ¿no? De la presencia de seres de otros planetas que nos están cuidando, que nos están ayudando, que están con nosotros, que nos guían. La verdad a mí me encantó y espero que ustedes la vean. Si no lo vieron, discúlpenme porque si hay como mucha interferencia, porque pues como obviamente estoy a nivel del mar, pues se alcanza a escuchar el viento y se alcanza a escuchar varias cosas. Pero en verdad es que justo ahí donde lo transmití el segundo día es donde se dice que está la base OVNI. De hecho, ya ven que se ve así como que hacia el fondo. Ahí es donde dicen que se pierden los objetos voladores no identificados, o bueno, las naves espaciales, y que de ahí mismo salen. De hecho, ha habido varios avistamientos. Yo les platiqué como los más famosos y los más documentados, pero en general la gente sí cree en esto. Y mucha gente dice, bueno, el que es más escéptico te dice, bueno, pues sea lo que sea, qué bueno que no ha vuelto a ver, qué bueno que no vuelva a ver nunca otra vez jamás en la vida este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la verdad está interesante. No sé qué les pareció, cuéntenme. Yo creo que lo voy a volver a grabar sin el fondo para el YouTube, pero pues díganme qué tal y ni les gustó, platíquenme. Por otro lado, también ya les subí la meditación de Sotis. Acuérdense que Sotis es la estrella que guía a los egipcios, que se está relacionado con cuando ella aparece, la marea del Nilo se vuelve mucho más abundante y por lo tanto pues hay bastante cosecha, hay bastante abundancia dentro de Egipto. Cuando ella no está dentro del panorama visible dentro de Egipto o en Egipto, desde aquí, desde la tierra, pues se cree que hay bastante sequías, hay bastantes necesidades y demás. Es por eso que se considera a la diosa Sotis, que está representada o que es la estrella que se ve en el firmamento luminoso y que estaba relacionada con las mareas del Nilo, con la abundancia universal. De hecho, los egipcios la consideraban la diosa de la abundancia. Entonces ya les subí también esta parte. Les recuerdo, se la subí como meditación del poder de la palabra, porque si ustedes se acuerdan, pues mucho de lo que nosotros creemos, creamos, mucho de lo que nosotros decimos, lo hacemos realidad. Entonces se me hizo muy adecuado
que estuviera relacionado, porque el que tú cambies tu mentalidad y te des cuenta y te limpies y sepas que estás llamado a la abundancia, pues obviamente te va a hacer que hagas realidad esta abundancia en la que tú crees, esta abundancia que tú estás creyendo y en la que tú te estás también pues sí desarrollando, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces pues les comentaba yo esto y la verdad es que está muy interesante, está muy bonita, me gustó mucho. De hecho es parte de un proyecto que voy a tener en TikTok. Estas son como que las bases, los cimientos, tanto la meditación anterior de que hicimos con los egipcios, como esta meditación, como otras que voy a ir subiendo. Son en total me parece 42, no estoy segura, pero más o menos son 42 las meditaciones que vamos a estar subiendo. Y les comento que va a ser es un proyecto, más bien no es el inicio de un proyecto que va a estar conectado con TikTok. Entonces también no se les olvide seguirnos por allá, para que pues de alguna manera estén enterados de todas las novedades y estén al pendiente de todo lo que nosotros estamos ofreciendo para todos y cada uno de ustedes. Ya está en la página el curso gratuito de Reiki Usui Tradicional nivel 1, que va a ser el gratuito. Sin embargo, no lo he promocionado, pero si lo quieren buscar para que se vayan poniendo al día, para que vayan viendo, pues adelante, ya está en la página o en el canal de YouTube. Entonces en breve estaré promocionándolo para que puedan entrar al grupo de WhatsApp, que es donde vamos a tener contacto directo, y de ahí pues vamos a ser direccionados a el curso que ya está en YouTube. Pues al parecer les gustó a las personas con los que lo piloteamos. Como yo les decía siempre, pues antes piloteo o hago mis enlaces o hago mis cursos para que yo sepa que están bien explicados, que todo está como debe de ser, como ven. Entonces pues esas dos noticias les tenía. Espero que les hayan gustado los en vivos de hace 8 días. Una disculpa porque fueron totalmente a destiempo, pero en realidad pues cuando uno anda afuera no dependía de mí, el celular no agarraba el internet, no agarraba señal en todos lados. Pues obviamente, ¿no? Si de ese lugar se habla que hay como que varias intervenciones o varias situaciones, pues también hay varias interferencias y de repente agarran el internet, de repente no. Pero la verdad es que sí es una leyenda muy famosa en ese puerto y a mí me encantó, la verdad. Y les repito, me da mucha ilusión o muchas situaciones de esperanza el hecho que ya cada vez esté siendo más visible estos avistamientos. Obviamente porque nos están hablando de que estamos en preparación o en desarrollo de conciencia para llegar a nuevamente ser esos seres que debimos de ser, o estar conviviendo con los seres con mayor evolución de conciencia que nosotros. Entonces eso a mí me emociona muchísimo. Bueno, pues entonces entremos en materia de lo que nos tocó el día de hoy, que les comentaba yo que vamos a hablar de la luz versus la oscuridad, o el chismecito de por qué yo siempre les digo que yo no le creo a nadie, no digo nombres, no digo denominaciones, no digo nada, a ningún humano, a ningún ser humano, a ninguna persona que diga que es un ser de luz o una persona de luz. Y antes que eso, bueno, les quiero platicar, les voy a leer lo que yo publiqué el día de hoy en el grupo, porque en realidad es como que tal cual el tema como se los quiero dar, ¿no? Y dice, el equilibrio es la clave, blanco y negro, Dios y el diablo, el día y la noche, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo oculto y lo manifestado, las dos caras de la misma moneda, los extremos del péndulo, tu luz y tu obscuridad, ambas residen dentro. Uno busca mantenerte oculto y la otra que te ver brillar. Si negamos la primera, estamos perdidos. Si evitamos a la segunda, también. Si vivimos a oscuras, nuestro mundo será turbio y serás repleto de caos. Si solo vemos lo bueno, no podremos ver la realidad. Cuando las ignoramos, nos dejamos arrastrar por los extremos. Cuando las aceptamos, trascendemos nuestra dualidad. Ambas son necesarias y solo uno las puede dominar. El equilibrio de las dos fuerzas es la clave, y el equilibrio
de esta dualidad. Y justo tal cual como yo les digo, en esto es en lo que yo considero, lo que yo creo. Es por eso que yo les digo que quien me diga que es un ser completamente de luz, pues no le voy a creer, o sea, no solo no le creo, sino que además pues sí como que me quedo con esa sensación de que algo no está correcto, porque si no llegas a un equilibrio, tarde o temprano va a manifestarse el lado que tú estás tratando de ocultar o que tú estás tratando de controlar, por decirlo así. Si ustedes vieron la publicación de hoy, pues yo invitaba a mi amiga Ilse, que es una persona que yo quiero mucho, que siempre hemos como tenido esta discusión o esta debate, vamos a decirlo de esa manera, de que no se puede, o sea, de que no se debe, no se puede, no debes de buscar ser solamente luz, porque entonces estás negando una parte de ti mismo, y al negar una parte de ti mismo, pues obviamente eso te va a pasar factura tarde o temprano, ¿no? Entonces ella me escribe, no sé por qué ya no se pudo conectar, yo creo que a lo mejor no tuvo el tiempo porque ella tiene ahí algunos problemillas, pero les quiero leer lo que ella me pone en este comentario que yo les acabo de leer. Me pone: me gusta mucho, nunca he negado la existencia de ambas, solo que me aboco más hacia la luz. Mi sombra brinca y me quiero. Sé que el equilibrio existe, solo me falta poner más en práctica allá. Te amo, Ash. Les comentaba por eso, porque ella me dice, ella siempre, y no ella, muchas de las personas con las que a lo largo de mi formación energética, de mi formación mágica, de mi formación holística, he tenido, me dicen esto, es que hay que evocarse a la luz. Y yo pienso que no, yo pienso, y siempre, porque, o sea, toda mi formación me ha llevado a decir que no es así, que hay que evocarse al equilibrio. Por lo que yo les mencionaba, hoy les quiero decir por qué les comento estas partes, ¿no? Yo, por ejemplo, como todo mundo sabe, como no es secreto para nadie, yo tiendo mucho a trabajar con los egipcios, ¿no? Con los principios egipcios, con todo lo que los egipcios nos han ofrecido. Existe un libro que de hecho en algún momento algunos de ustedes me lo han comentado, que se llama El Kybalión, que es un libro muy, muy bueno, que se considera que es como que la base de toda la teología, bueno, no, más bien de todo lo que los principios herméticos, pero que se entregaron al pueblo egipcio, y es sobre lo que ellos crean la magia y por ello se hacen tan poderosos. Son 7 principios, ya lo estudié, Ros, ya lo estudié. Pero 2 de ellos son los que quiero mencionar el día de hoy, muy importantes, que para mí son fundamentales en por qué decir que si tú niegas tu obscuridad, en algún momento esta oscuridad va a salir. Y obviamente cuando tú le tapas algo, pues obviamente sale como con mucho más peso, con mucho más fuerza. Yo les digo que es como una bola de nieve que tú estás deteniendo, que obviamente al tú estarla deteniendo y no permitirle avanzar, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que dejas de poder detenerla y te aplasta, ¿no? Y tú no vas a saber en qué momento esta bola de nieve te va a aplastar, ¿no? Porque te va a ir venciendo por el peso. Y obviamente esto es lo que va a darle fuerza a lo que tú estás negando, sea lo que sea, no importa lo que sea. Entonces, de aquí que yo les digo que esta oscuridad, o sea, me gusta mucho esta imagen que está ahorita presente, que es el yin y el yang, porque aunque no solamente nos habla de esta parte de lo femenino y lo masculino, sino también de la luz y la oscuridad, de que siempre en lo oscuro debe haber luz y en la luz debe haber oscuridad, ¿no? De esta dualidad de la luz, de la oscuridad, del bien y el mal, ¿no? La luz no debe de ser un sinónimo necesariamente de bien, y la oscuridad no lo considero un sinónimo de mal, lo considero 2 partes de lo mismo. En el Kybalión nos habla en uno de los principios de que todo en esencia es lo mismo. Cuando tú hablas de temperatura, no hay alta o baja, está muy graduado un termómetro de tal manera que no te dice hasta aquí es alto y hasta aquí es bajo. Dependiendo de lo que tú necesites y dependiendo de lo que tú estés haciendo, es lo que vas a hacer. Oye Marisa, oye Shiram, cuando tú tienes calentura es porque sube de 37,5 y entonces eso ya es determinado calentura. Sí, para los humanos. Si tú haces ese mismo cálculo para otro tipo de animales, va a ser diferente. Si tú utilizas
el termómetro para medir temperaturas de la comida. Si tú dejas una comida a 37 grados, no se va a cocer como debe de ser. Si tú pones en el horno de un pastel a 37 grados, va a tardar muchísimo en que esa masa se cosa. Todo depende y todo va de acuerdo a lo que estés haciendo. Si tú quieres hervir un agua para que sea potable y que no le haga daño a las personas que la toman, tú no la vas a hervir a 37 grados, bueno, ni siquiera va a hervir, ¿no? Pero tú no la vas a poner a una temperatura de 37 grados, porque 37 grados no te va a servir de nada. A fuerzas tiene que pasar los 100 grados para que esté en estado de ebullición y entonces se mate cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier animal, cualquier situación que pueda poner en peligro la persona que se la bebe. Entonces todo depende de muchas cosas y nos vamos al grado contrario, ¿no? Si tú quieres preservar una carne para podértela comer después y la dejas en 37 grados, se te va a echar a perder así. Tú tienes que meterla al congelador a dejarla a menos de 0 grados para que esa carne se conserve. Entonces, si tú quieres todo manejarlo con la misma graduación o con la misma gradación, pues no va a ser funcional. A eso es lo que hablan los egipcios, o eso es lo que nos da uno de los principios herméticos, que no hay arriba, abajo, todo es como circular. Yo lo veo como circular, ¿no? Vamos dando vueltas y dependiendo de lo que es funcional, es la parte de ese círculo donde tú puedas estar. Lo mismo que un reloj, ¿no? Un reloj, las horas son circulares porque no es, dices temprano, tarde. ¿Qué es temprano? ¿Qué es tarde? ¿No? O sea, para una persona que trabaja de día, pues temprano va a ser a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Y a las 12 o 11 ya es tarde porque su trabajo, ya va a llegar tarde a su trabajo. Pero va en perspectiva de eso. Una persona que trabaja en la tarde, que entra a las 2 de la tarde, las 12, las 11 va a ser temprano, ¿no? O sea, todo depende. Una persona que trabaja en la noche, pues va a decir es de madrugada, yo estoy durmiendo a esas horas, ¿no? Entonces, todo va a depender o todo va en relación de lo que estemos pensando, de lo que estemos hablando, de la situación particular en la cual se esté tratando. Lo mismo que las medidas, ¿no? Alto, bajo, largo, corto, ¿no? Veloz, o sea, la velocidad, ¿no? O sea, no es lo mismo un corredor que va a tener una carrera en la que es una competencia y tiene que ganarle a los demás y tiene que ir rápido, o sea, a cierta velocidad, no sé, 20, 30 kilómetros por hora, que si uno quiere ir a pasear a la plaza, tranquilo, pues esos mismos 20, 30 kilómetros que para el corredor eran necesarios, a lo mejor hasta lentos, digo, no estoy hablando así como que sin conocimiento en ese sentido, para nosotros irnos a 30 kilómetros por hora para pasear, pues no vamos a llegar cansadísimos, ¿no? Y eso es demasiado rápido. Entonces todo va en función de para qué se estén utilizando, de por qué se estén utilizando las cosas, y entonces nos dice, no hay realmente arriba, no hay abajo, todo es un continuo y todo va a depender de para qué o por qué estemos utilizando esa medida o esa situación. Entonces, atendiendo a esto, la luz y la oscuridad de igual manera son grados, son parte de lo mismo. Entonces, suponiendo que, como les decía, no somos un círculo y tú te mantienes todo el tiempo en el lado de lo que tú consideras luz, en algún punto vas a tener que pasar a la parte de la oscuridad. ¿Por qué? Los egipcios nos dicen en otro de los principios, que le llaman el principio del péndulo o el principio del movimiento, que todo va de un lado hacia otro. Siempre la vida va a ser así, va a estar en constante movimiento, nunca va a ser fija, o sea, la vida no es fija, la vida no se va a quedar un instante, ni siquiera un instante se congela. Al instante siguiente ya es otra situación, al instante siguiente es otra situación, al instante siguiente es otra situación. Y ellos los ilustran como parte de un péndulo, ¿no? Que la vida es un péndulo y a veces estás acá y a veces estás allá.
Hay veces que el péndulo va a hacer mucho más hacia un lado, hay veces que va a hacer menos, hay veces que va a hacer más, ¿no? Y el péndulo puede ser más cortito, puede ser más largo, dependiendo de las situaciones. Entonces, aludiendo a esto, como les decía, si tú estás del lado negro, tarde o temprano vas a estar del lado blanco. Si tú estás del lado blanco, tarde o temprano vas a estar del lado negro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Saber dónde estás y no dejar que el péndulo te lleve completamente de un lado y te lleve completamente del otro. Porque si tú estás por completo del lado blanco, cuando el péndulo vaya al otro lado, te va a llevar completamente al lado oscuro. Eso es por lo que yo creo, o por lo que yo siempre digo, que no existe un ser que se llame completamente de luz. ¿Por qué? Porque en algún punto ese ser de luz se va a convertir en un ser de completa oscuridad. Y no lo digo yo, lo dicen los principios herméticos. No, no es cierto. No, pero sí, o sea, a eso es a lo que quiero llegar. A que no puedes decir soy completamente, o buscar completamente la luz. Porque entonces si tú vas caminando siempre para acá, de todas maneras este péndulo del que hablamos, este movimiento de las energías, te va a llevar de regreso hacia el lado contrario. En cambio, si tú en ese círculo estás en el lado corto, en el lado donde tú puedes estar aquí arriba, el movimiento del péndulo obviamente va a ser mucho más corto y por lo tanto tus variaciones para llegar de un punto a otro van a ser mucho menores y mucho más controlables. Por eso no se debe buscar, o no es lo mejor buscar la luz, sino buscar el equilibrio. Dice Ross, de acuerdo con usted, los autonombrados seres de luz son egocéntricos. Fíjate que desafortunadamente sí coincido de mucho contigo, Ross, porque no podemos, por lo mismo, ¿no? O sea, simplemente el decir yo tiendo a la luz, o yo soy de luz, pues es esto, ¿no? Estás diciendo que eres diferente a los demás, sobre todo porque cuando hablamos de luz y oscuridad las utilizamos como sinónimos de bien y mal, bueno y malo, y no necesariamente tiene que ser de esta manera, sino la luz te sirve para algo y la oscuridad te sirve para algo, son funcionales, porque de alguna manera si todo el día fuera día, no tendríamos tiempo de descanso, las mareas estarían locas. O sea, ni siquiera podrías apreciar un cielo estrellado como el que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque la luz del sol es tan fuerte que no te permite apreciar los detalles de la oscuridad. Y lo mismo es en el sentido del ser humano. Si tú dices soy completamente de luz, pues entonces no te permites a ti mismo demostrar o denotar los defectos que tú tienes. A eso es por lo que son, o por lo que se consideran muy egocentristas. Porque entonces estás diciendo yo no tengo defectos, estás diciendo mis defectos, o sea, están opacados por mi luz. Y no es de esa manera, porque tarde o temprano esa luz, como les decía, ese péndulo va a regresar. A lo mejor se tarda, ¿no? Cuando tú lo tienes aquí cortito, empieza, el movimiento es muy cortito y llega de luz a oscuridad muy rápido. Pero si tú lo tienes en el lado más lejano, a lo mejor sí tarda. Si se fijan, en cuestión de tiempo, tarda mucho más en llegar de un extremo a otro. Pero finalmente llega. Y obviamente también va a tardar lo mismo en que te vuelvas a equilibrar a la luz. Y es por eso que muchas de las personas que se dicen de luz, tarde o temprano, al mover del péndulo, demuestran esa otra parte. Y la demuestran con la misma fuerza que demuestran su luz. Ese es el tema por lo que yo siempre les digo, y me da mucha pena porque de verdad que, por ejemplo, Ilse es una persona que yo quiero mucho, ¿no? Y digo, no lo digo yo, ella lo dijo y por eso la tomo de ejemplo, ¿no? Desafortunadamente existen situaciones y existen cosas que no los voy a platicar, pero que de alguna manera también para mí demuestran que es un hecho lo que les estoy diciendo. Y no nada más en ella. Y ojo, yo con esto no quiero decir que yo, no, yo soy imperfecta, más bien yo sé que soy imperfecta, yo sé que tengo oscuridad, yo sé que tengo luz,
Yo quiero que se vea la luz, pero que se vea porque sabe o porque sé que tengo oscuridad. Porque hay un equilibrio, ¿no? Porque hay esa parte en mí de que si deja ver la oscuridad, va a ser en la misma dimensión o en la misma intensidad que dejo ver mi luz. Y entonces ese equilibrio va a permitir que se note mi brillo. Porque una cosa que no, si tú te mantienes en la luz, o sea, si tú enciendes una luz en la luz, ¿qué pasa? No se ve, no se nota, no hace diferencia. Pero si tú enciendes una luz en donde está oscuro, existe la diferencia perfecta de lo que es luz y lo que es oscuridad. Entonces justo es esto lo que debemos de buscar, que en este círculo de la oscuridad y la luz, que en este equilibrio, nosotros no estemos en las partes extremas, sino que estemos en las partes donde se junta la luz y la oscuridad para que sea manejable, para que sea equilibrable, para que nosotros mismos podamos saber en qué momento vamos a tener luz y en qué momento vamos a tener oscuridad. Y así como sabemos controlar y sabemos utilizar la luz, sabemos controlar y sabemos utilizar la oscuridad. Desafortunadamente, yo insisto, no es que diga que no existe la luz, no, sino que no se puede estar todo el tiempo en la luz y que no se debe buscar estar todo el tiempo en la luz. En la luz, en el sentido de negación de la oscuridad, porque vuelvo al mismo punto. Lo que se niega, tarde o temprano sale. Para que las que cocinan por ahí, Jovira no está, pero es mi cocinera estrella, mi Jovis. Lo que les decía, mira, aquí está el guía. Si tú estás en la parte donde es parte oscuridad y parte luz, el vaivén va a ser muy poquito y entonces va a ser muy controlable. Pero si tú estás en los extremos, el vaivén es muy grande y además hay otra situación. Cuando tú estás aquí en cortito, es muy controlable. O sea, es muy poco lo que puede pasar de aquí a acá, ¿no? O sea, porque lo estás casi controlando. En cambio, cuando tú estás en los extremos, hay mucho que puede pasar. Porque hay muchas situaciones que están aquí. Y hay por arriba, por abajo. O sea, hay muchas más cosas que no vas a poder controlar. Por eso se busca el equilibrio. Y de hecho los egipcios, cuando te hablan del Kybalión, te dicen esto: tú tienes que buscarlo más arriba en el péndulo, porque de esa manera tú vas a poder controlar las situaciones que están a tu alrededor y no las situaciones te van a controlar a ti. ¿Qué es lo que pasa cuando niegas una parte de ti? Sea la que sea, no importa. Y lo mismo lo contrario, También yo conozco gente que dice, no, yo soy pura obscuridad y yo soy todo malo y yo tengo, y a mí no me importa la gente, yo soy egoísta, Pero al final siempre les encuentras un rastro o una situación en las que caen y de alguna manera esa oscuridad no sirve o no es real, no es completa. Ojo, estoy hablando de luz y oscuridad. En los términos que se debería de hablar sería, y como lo manejamos en el centro, en alto astral y bajo astral, que son cosas bien diferentes. En el bajo astral hay luz y en el bajo astral hay oscuridad, aunque ustedes no lo crean. En el alto astral hay luz y hay oscuridad, aunque ustedes no lo crean. Por eso es como este círculo que yo les decía, estás arriba o estás abajo. También puedes estar en la parte de abajo de este círculo entre la luz y la oscuridad. Pero ¿qué crees? Que ahí vas a estar vibrando bajo. ¿Y qué crees? Que ahí vas a estar tratando con bajos astrales. Que no es lo mismo tratar con bajos astrales que tratar con altos astrales. Por más oscuridad que haya dentro de los altos astrales, estos altos astrales siempre van a pensar en amor incondicional. Contrario completamente a los bajos astrales, que siempre van a pensar en egoísmo y en qué te pueden hacer y qué pueden obtener de ti. Entonces, los extremos reales es esto: el amor incondicional y el egoísmo incondicional. El alto astral siempre te va a dar amor incondicional. Por eso yo cuando hablo de seres, no hablo de seres de luz, yo siempre hablo de seres de amor incondicional. Y no porque los seres, los avatares no sean seres de luz, pero también existen avatares que son seres de oscuridad y que tienen este equilibrio. Eso es lo que los hace ser quienes son, ¿no? Eso es lo que los hace ser maestros ascendidos, el equilibrio que pueden obtener.
De hecho, en algún en vivo pasado yo les decía esto. Si ustedes leen textos egipcios reales o textos egipcios, o incluso lo ven en las pirámides y así, siempre, siempre, siempre hablan de esta dualidad y de este equilibrio. De hecho, ellos normalmente tienen una dualidad conforme dioses que son. O sea, ustedes nos venden la idea del dios bueno y del dios malo, del dios de luz y el dios de oscuridad, pero en realidad no es así. En realidad muchos de los dioses que nos comentan, nos dicen de una manera o de un nombre porque son de luz y de otro nombre porque son de oscuridad, en realidad es el mismo dios. Lo que pasa es que los dividen para poder tener esta situación de que nosotros no sepamos esta parte. Desafortunadamente, y algo en lo que coincido con algunos de los videos que ha subido Chris Atlantis, es que al ser humano o la humanidad o a los seres encarnados aquí en la Tierra tratan de confundirnos, porque la mejor forma de poder dominarnos, de poder estar controlándonos, es confundiéndonos. Y yo siempre digo que no te dicen, no, o sea, no podrían esconder, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Sería imposible que escondieran las pirámides y que te dijeran, no existen, porque están ahí. Entonces lo que hacen es decirte, no, es que sí se hicieron, y se hicieron de esta manera, y se hicieron de allá, o sea, como confundir la esencia de las cosas. Y la realidad es que lo confunden para que de alguna manera tú no sepas a quién creerle, ¿no? Lo que yo les decía precisamente de la leyenda de Tampico. Digo, perdón que se los repita, pero la verdad es que me tiene fascinada, no les voy a mentir. Yo ya la conocía, pero de verdad que estar ahí, que estárselas contando en ese lugar, fue así como que sentir una energía bien bonita, bien rara, porque sí es rara, o sea, no les voy a mentir, sí es rara. O sea, yo hasta en ciertas situaciones yo decía, no quieren que se las cuente, o esta parte no quieren que la diga, porque de repente estaba todo tranquilo, todo calmado, no había aire, no había nada, y de repente las hojas, digo, si ustedes analizan el video, hay momentos en los que yo estoy leyendo con toda la tranquilidad del mundo, y hay momentos en que las hojas se me empiezan a voltear. Entonces, la verdad es que fue una experiencia diferente. Yo he ido a Tampico, tenía 25 años de no ir, mi familia es de allá, tengo familia allá, de hecho, pues me decían mucho que regresé a donde soy. Me registraron en Ciudad Madero de Tamaulipas, que es como que Madero, Altamira y Tampico son así como decir la misma, o sea, son partes, pero están juntititas, ¿no? Entonces a mí me registraron en Ciudad Madero de Tamaulipas. Cuando yo era niña íbamos mucho para allá, pero duré, antes de esta vez que fui, 25 años antes de volver a ir. Lo estábamos contando, mínimo, no sé si un poquito más, pero mínimo 25 años. Entonces, pues era un montón. Y el regresar fue bonito porque es un lugar que pues me trae recuerdos bonitos de mi niñez. Iba a ver a familia allá, o vi familia allá. No, o sea, a pesar de que era, como les comentaba, arroz y así, un viaje de trabajo, no era un viaje de placer, pues de alguna manera, pues está ahí la familia y pues la visitas, ¿no? Entonces, pero sí me traté de dar el tiempo de contarles la historia, y de verdad que se siente una energía bien bonita, así conforme vas caminando. Hagan cuenta, o sea, donde yo me puse es como el maleconcito. Ahí puedes ver la parte de los barcos, la parte donde se junta el río con el mar, y del otro lado, que era como lo que yo estuve subiendo en Instagram, es como una peatonal, es una calle peatonal larga, que se mete, yo creo que como 3-4 kilómetros dentro del mar. Entonces, obviamente hay muchísima gente, porque pues es una de las mayores atracciones de Tampico, y en el caminar pues no es tan fuerte, pero ahí donde yo estaba contándoles la historia, sí se siente así como que bien bonito. O sea, se siente así una sensación de paz, se siente, o sea, yo les puedo decir, si quieren mi opinión, o bueno, si quieren mi punto de vista, yo sí creo que ahí hay algo. O sea, no sé si precisamente extraterrestres cuidándolos, o sea, porque ellos les dicen marcianos, porque pues obviamente pues la gente que no conoce del tema, que está como nada familiarizada, pues lo dice de la manera en que ellos tienen los recursos, ¿no? Entonces, les dicen marcianos.
pero yo como habitante de Atlantis, les puedo decir que no, que sí hay algo mágico, algo de energético en ese lugar. A mí me encantó. O sea, de verdad que la playa es una playa muy tranquila, es una playa, o sea, aquí en México hay una playa muy popular que se llama Acapulco, que seguro todo el mundo ha escuchado hablar de ella, pero el mar ya está como muy embravecido, ya está como muy difícil de estar ahí, ¿no? De hecho, hace algunos años, como antes de la pandemia, mis hijos competían en karate, fuimos a hacer una competencia de karate, bueno, nosotros no, ellos compitieron en karate, los invitaron a hacer una competencia porque la grande es muy buena, es muy buena, pero ya no está participando ahorita, y la invitaron a ir, pero no, de verdad que era muy difícil estar en el mar, o sea, en cualquier momento te venía una ola y así, ¿no? Un familiar mío acaba de ir y literal la arrastraron las olas, ¿no? Entonces, en cambio, Tampico es todo lo contrario, o sea, los niños, cuando fuimos a Acapulco, digo, obvio estaban más chiquitos, pero no querían entrar al mar, les daba muchísimo miedo. Y allá en Tampico andaban así, ellos solos, o sea, ni siquiera con nosotros. O sea, literal yo estaba en la orilla viéndolos el ratito que estuvimos ahí, porque nada más fuimos un día, o sea, de los días que yo estuve solamente pudimos ir un día a la playa, porque les repito, yo iba de trabajo, pero como pues, vamos ahí, pues disfrutamos, ¿no? Entonces, el mar súper bonito, súper tranquilo, la verdad es que sí se siente una sensación diferente, o sea, no, o sea, si tú lo hablas por sensaciones, de verdad que sí se siente que hay algo, o sea, no les voy a decir qué, porque ahí sí no podría decirles, pero en cuestión de lo que sentí, de lo que viví, sí, la verdad sí hay algo, o sea, sí hay algo mágico en ese lugar, y de verdad que me quedé con la tentación de regresar y de como adentrarme más. Incluso le decía yo a mi mamá, le digo, ahora que vaya, sí me quiero dar una vuelta en barco para ver qué más veo, qué más hay, qué más encuentro, ¿no? Porque de verdad que sí me llamó muchísimo la atención, o sea, no era el objetivo. Obviamente desde el día que yo supe o que me dijeron que había la oportunidad o la posibilidad de que yo fuera, pues mi mente empezó a planear, ya sé de qué les voy a hablar en el en vivo, ya sé lo que voy a hacer, no quiero dejarla sin el en vivo, entonces les voy a hacer. De hecho, mi idea original no era transmitir en la playa, sino transmitir desde el hotel y en Instagram subirles, pues algunas fotos, algunas situaciones del lugar. Pero de verdad que era tan bonito, que era tan así que yo decía, no, es que si tienen que ver ellos esta parte para poder sentir lo que yo estoy sintiendo, para que vean que la leyenda no es tan leyenda, ¿no? Que sí hay algo más detrás de este lugar. Y eso, o sea, esta era una parte de la playa donde no se junta, el primer día, el día que hice el en vivo, a la hora que normalmente lo hago, o bueno, no a la hora, pero el día que lo hago, o sea, el sábado, que fue el único día que nos fuimos a la playa todos, o sea, nos metimos y demás, esa es una parte, no está cerca del malecón, no está cerca de los ríos, que en realidad donde dicen que hay los avistamientos es del lado de los ríos, donde hice el en vivo después. Pero aún así era muy bonito, o sea, realmente era muy bonito. Entonces yo dije, tienen que sentir o sea, a lo mejor no lo sienten en el sentido de estar presentes, pero sí en el sentido de saberlo. Ya que de hecho ya el otro que hice, ya ni siquiera, o sea, ya no entrábamos a la playa, estuvimos todo el tiempo abajo, porque de hecho ya andaba yo sola, y ya los niños llegaron después, con mi mamá, porque pues obviamente pues como yo iba a trabajar, pues no iba a poder estarlos cuidando todo el tiempo, entonces nos fuimos todos, y entonces pues bueno, ya le estoy contando demasiada historia, perdón. El punto era que sí hay algo, y que de alguna manera lo sientes, y que te das cuenta cuando el ambiente, la situación y todo te va dando esta sensación de seguridad, esta sensación de paz, esta sensación de equilibrio. De hecho, eso es lo padre de ahí, y si se fijan, inclusive con lo científico, te dicen eso, que son aguas demasiado cálidas que chocan y que no permiten, o sea, que rechazan los fenómenos naturales. Pero se refiere a esto, a este equilibrio que dan el río, el mar y demás. ¿A dónde iba? Perdón, ya les conté toda la historia y lo que iba. Que siempre busca, o sea, el ser humano y sobre todo las élites o las cuestiones
que quieren dominar y gobernar, nos empiezan a dar explicaciones y a confundir las cosas. O sea, el simple hecho de que les digan una base marciana y no que abran la posibilidad de que realmente hay presencia extraterrestre, que sea como una investigación más formal de la situación, más en cuestión, o que no investigación, sino que hablen de ello de una manera menos, vamos a decir, pues sí, perdón la palabra, pero así es, burlona. Te daría la sensación de que no solo la gente que nos dedicamos a esto, sino gente del común y corriente, pues se interesara en la situación, no como parte de chusca o como parte chistosa, sino como que realmente era una posibilidad, pero lo hacen ver así como tan irrisorio. De hecho, les decía, les subí ahí, ¿no? Los marcianitos, las cartas de los restaurantes dicen la marciana, etcétera, ¿no? Entonces lo hacen, o sea, la realidad la empiezan a confundir de tal manera que te hacen dudar de las cosas. Y ese es el objetivo, como yo siempre he dicho, es como maquillar la realidad para que uno no sepa esta parte. Y entonces te empiezan a decir, porque la New Age y todos estos movimientos que van hacia dejar lo material y empezar a adentrarte en lo espiritual, en la conciencia colectiva, todos este tipo de movimientos empezaron con una búsqueda del crecimiento de conciencia, pero muchos de ellos fueron desviados a esta parte de decir, busca la luz y deja atrás la oscuridad. Y entonces esto, pues obviamente es confundir a la gente y se crea esto que decimos, Ros, o sea, que creamos que somos luz y que tenemos que buscar la luz, y entonces empezamos a negar partes de nosotros mismos, ¿no? Lo mismo decíamos de las emociones. Yo les comentaba en una sesión que tuvimos hace poquito, no sé si porque soy psicóloga y así lo veo desde mi punto de vista, no lo sé, pero pues en psicología casi cualquier rama de la psicología, cualquier escuela de psicología te va a decir que existen 4 emociones: alegría, tristeza, miedo y enojo. Que las 4 son muy importantes y que las 4 son necesarias porque todas tienen una función, y que si tú tratas de quitar alguna, incluso el enojo, a pesar de que lo ven como algo malo, de alguna manera eso afecta tu estructura mental. Les repito, esto es como lo que habla la psicología. Obviamente eso no significa que tú te vas a vivir en enojo, no. Estas 4 son emociones que les llamamos verdaderas porque son innatas, porque desde que tú eres recién nacido las tienes y las vives de alguna manera. Todo lo que va, lo que está entre estas emociones, perdón que me haya distraído, pero es que dejé mi péndulo y se está moviendo. Ya déjenme lo agarro. Quiere venir a mis manos, hay algo que me está recordando. Ahorita me acuerdo qué me quiere decir mi péndulo. Entonces, bueno, lo que yo les decía es que estas 4 emociones son innatas y son necesarias porque te están dando alguna advertencia, alguna situación. Obviamente no vas a vivir ni todo el tiempo enojado, ni todo el tiempo triste, ni todo el tiempo con miedo, ni todo el tiempo alegre. Eso no es posible. Tú tienes que estar en una estabilidad, y esas emociones son como que brincos en esa estabilidad o en esa línea base, que es lo que decimos los psicólogos. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar o a mantenernos en una más que en otra emoción, ya estamos viviendo emocionalmente y no en un equilibrio, que volvemos al punto, ¿no? Incluso en temas psicológicos siempre nos hablan de buscar el equilibrio en todas las situaciones. Entonces no puedes negar ninguna de estas emociones. Lo que no se debe hacer es buscar hacerlas crecer y quedarte con esa parte, porque cuando tú te quedas en una de ellas se empieza a generar situaciones de depresión, de rencor, de ira extrema. O sea, ya es cuando sí ya empiezas a hacer cuestiones patológicas. Incluso, y yo siempre lo he dicho, tampoco puedes vivir todo el tiempo en alegría, no puedes estar todo el tiempo en felicidad, porque entonces de igual manera estás negando lo demás, y cuando eso vuelva, o llegue, va a ser muy extremo. O sea, va a ser un bote demasiado fuerte que no vas a poder controlar. Entonces
tenemos que vivir las situaciones, tenemos que vivir lo que somos, lo que tenemos y buscar, insisto, no la luz, sino el equilibrio. Y de nuevo, o sea, todas las tendencias nuevas, reales, todas las tendencias serias, nos encaminan, nos llevan a esto, a que el crecimiento de conciencia es buscar un equilibrio, una estabilidad en todos los sentidos, saber quién, cómo y dónde estás, eres como persona, para eso proyectarlo hacia el exterior. Hoy, de hecho, leía en uno de los grupos que estoy de Facebook, porque pues obviamente estoy ya muy atrasada, o sea, siempre que me voy me empiezo a atrasar en mis funciones, que un terapeuta, como yo les decía, primero quiero saber qué tipo de terapeuta, porque terapeutas hay de muchos tipos, hay fisioterapeutas, o sea, los que nada más se dedican a rehabilitación de cuestiones físicas, hay terapeutas mentales, terapeutas en Reiki, terapeutas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Que le comentaron a esta persona que no pueden, que las meditaciones de YouTube abren portales que son peligrosas. Entonces yo le dije, a ver, pero, número 1, ¿qué tipo de terapeuta te lo dijo? Número 2, habría que ver qué tipo de meditaciones, no cualquier meditación, o sea, yo siempre he dicho, y a lo mejor es pero si cualquier cosa abriera portales, ¿ustedes creen que habría gente dedicándose a estudiar ese tipo de cosas? ¿O que dedicamos mucho tiempo a ver ese tipo de cosas? No cualquier cosa puede abrirte un portal. No, o sea, no. Para que se abra un portal necesitas muchas cosas, o sea, muchos requisitos. También me acuerdo mucho que una persona me decía, es que cuando tú ves películas de terror abres portales. No es tan fácil abrir un portal, o sea, no. De verdad que hay gente que estudia años, que se dedica años a esto y que no puede abrir portales. No es tan fácil abrir portales. Obviamente, como en toda la red, como en todos lados, hay de todo. Entonces, checa quién es la persona que lo está subiendo, checa qué tipo de persona, con qué intención se está subiendo y sobre eso toma una decisión si la vas a ver o si no la vas a ver. No, porque sí, los movimientos energéticos, como siempre les digo en todos mis talleres, traen consigo que vengan situaciones y cosas que no quieres, porque estás moviendo energía y los bajos astrales van a querer pegarse a ese movimiento de energía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Protegerse. Si tú estás protegido, nada de esas cosas te va a llegar. Entonces, sí, aprendamos a protegernos, a estar nosotros bien protegidos. Yo siempre digo, o sea, sí, vibrar alto es una de las más grandes protecciones, pero no todo el tiempo podemos estar vibrando alto. Entonces, trata de siempre estar en esa vibración alta, pero también protégete con otras cosas. Hay muchas cosas, hay amuletos, hay talismanes, hay piedras, hay símbolos, como les decía Cris, hay sellos, hay de verdad que infinidad de cosas. Ahorita se me fue, pero imágenes, muchas cosas. El simple hecho, como yo les decía, de taparse el ombligo, o sea, muchas cosas que nos ayudan a protegernos. Entonces, no tengas miedo, porque eso es lo que quieren, generar miedo. O sea, cuando te empiezan a hablar de, no, es que se van a abrir portales y no hagas esto porque aquello, no. Digo, sí es cierto que cuando tú vas a hacer un movimiento energético, tienes que saber lo que estás haciendo, pero no porque no tengas miedo, porque entonces es peor. Justo eso es lo que quieren, porque ahí sí vas a tener bajos astrales, porque el miedo los va a llamar y se te van a pegar. Entonces no es así. Mejor, si tú quieres hacer algo energético, conoce lo que estás haciendo, ve qué es lo que estás haciendo, cómo te puedes proteger, qué consecuencias puede traer, y entonces sí decides hacerlo o no hacerlo. Entonces, pero no lo hagas con miedo. Creo que fue una de las primeras lecciones que yo aprendí cuando entré a lo energético. Nada que tú hagas dentro de lo energético lo hagas con miedo, porque es lo peor que puedes hacer. Si tú ya vas a hacer algo, sea que estés convencido que sea para bien o sea para mal, hazlo bien y sin miedo. Entonces, mejor antes de hacerlo, investiga, documéntate. Y, como te digo, equilibra. O sea,
no no hagas algo porque estás en el lado de oscuridad ni porque estás en el lado de luz. Por eso justo tienes que equilibrar, porque además cuando uno se siente en uno de los dos lados, ya sea la luz o ya sea la oscuridad, se justifica lo que está haciendo porque cree que es parte de esa luz. Ese es otro de los detalles que se me estaba pasando. Eso era lo que me estaba diciendo mi pendulito. Eso es otro de los detalles que se me estaba pasando y es por lo que también tiene mucho que ver con lo que tú dices, Ros, del egocentrismo. Como tú te sientes que estás en la luz, como tú sientes que estás buscando la luz, no te das cuenta en qué momento eso que tú estás haciendo está creando oscuridad o está generando oscuridad, porque tú te justificas con que estás buscando luz, pero no necesariamente en la búsqueda vas a dejar atrás la oscuridad. Es como quien buscara el amanecer todo el tiempo. ¿Se puede? Sí. Sí se puede, porque simplemente te vas de un hemisferio a otro y todo el tiempo vas a estar en un amanecer. Todo el tiempo vas a estar en un amanecer. Pero eso no significa que no estés dejando atrás de ti la oscuridad y que no haya noche dentro de eso que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer que tú estés buscando el amanecer todo el tiempo? Pues que obviamente no vas a tener un asentamiento, que obviamente no vas a poder estar en un solo lugar, que obviamente no vas a poder dormir porque vas a tener que estar en constante movimiento. Y si tú duermes, vas a arrastrar a alguien más a que vaya contigo a esa situación. ¿Por qué? Porque entonces uno tiene que manejar mientras el otro duerme, porque todo el tiempo es día. Y además vas a estar buscando y vas a estar yendo hacia allá todo el tiempo. Entonces vas a estar arrastrando contigo consecuencias que no te das cuenta que estás dejando atrás, porque de alguna manera tú antes de tomar esa decisión tenías una vida, tenías una familia, tenías bla 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 bla, cosa que o la arrastras contigo y esas personas no van a tener un desarrollo normal porque no es lo más óptimo que estés buscando todo el tiempo el día, o te vas a alejar de ellas. Entonces no te das cuenta, porque además tú vas en esa búsqueda y tú vas a ir justificando. Es que yo quiero estar todo el tiempo en el día, y es que es más bello, y la vitamina E me hace falta en el cuerpo, y todo el tiempo voy a estar bien. Y entonces tú le dices, porque obviamente, volvamos al punto, digo, es un ejemplo extremo, pero quiero que sea ilustrativo, ¿no? Entonces vamos a ir volando en avión, porque obviamente no nos alcanza el tiempo para que fuera en coche, ¿no? Pero entonces aprendiste tú a pilotar, pero tienes que llevarte a alguien más, porque obviamente la vuelta tiene que ser 24 horas, o sea, o mucho del tiempo que tú inviertes. Pero entonces vas a decir, esa persona también va a tener sus consecuencias, va a dejar a sus cosas, va a dejar sus situaciones, y entonces no va a poder seguir adelante. Y entonces, pero tú dices, es que está bien porque va conmigo y va buscando la luz y va buscando el día y también va a tener vitamina E y también, ok, y entonces ¿en qué momento van a ser productivos? Porque esto que ustedes están haciendo tiene un costo. No, pues es que no se puede, pero busco la manera y transmito y les platico mi forma de ser y y entonces sigues creando y creando y creando consecuencias y creando situaciones que tú vas justificando porque crees que esa búsqueda de la luz justifica cualquier cosa que dejes atrás. Y insisto, no te das cuenta que atrás estás dejando siempre chorros y cosas de oscuridad a tu alrededor. Y lo sigues y lo sigues y lo sigues justificando. ¿Por qué? Porque crees que es lo correcto. Entonces, eso no te permite o te ciega de tal manera que no te permite ver las consecuencias de lo que estás haciendo. Eso es como que la otra parte o la otra cara de la moneda de vivir o tratar de vivir siempre en la luz. O sea, no te das cuenta de que no estás, o que tú por prender esta luz que tienes aquí y decir que es tu luz, a pesar de que a todo tu alrededor estás viendo que está oscuridad, te puedes quemar a los demás, o sea, hay muchas cosas que te ciegas. Y volvemos al punto, si tú estás rodeada de oscuridad y te pones aquí una vela, ¿qué pasa? Que no ves más allá de esto y crees que lo que tú estás viendo es lo que es y no puedes ver más allá. Y de verdad que eso es lo que pasa, y de verdad que yo lo he visto y lo he vivido, y de hecho esa es la parte por la que el egocentrismo es todavía más fuerte, porque no te permite tener un panorama, tener una visión, porque es como si tuvieras aquí la luz aquí, y entonces no te permite, o sea, vislumbrar
más allá. Decimos aquí en México, te encandilas, ¿no? Y entonces eso hace que pues no puedas tener una visión más amplia. Entonces, en conclusión, pues mi invitación es: busquen el equilibrio, yo no digo que la luz sea mala, o sea, no, jamás en la vida, al contrario, pero sí sepan que todos tenemos una luz, todos tenemos una oscuridad, y que el equilibrio es la clave para poder vivir con ambas y no dejar consecuencias a nuestro alrededor y poder sobrellevar cada situación y cada cosa que hay en nuestro diario vivir. Solamente podemos expandir la conciencia si sabemos cuál es nuestra luz, cuál es nuestra oscuridad, en qué momento estamos en la luz, en qué momento estamos en la oscuridad, y la podemos ir equilibrando. Esa es la clave del éxito. Ojo, tampoco se valen las cosas grises, siempre tiene que haber una o la otra, pero sí en control y equilibrio. Entonces, pues, con esto, chicas y chicos, pues yo los dejo. Las dejo, mis seres de luz, los quiero, de verdad que me encanta. Extrañaba estar aquí sentadita porque eso de transmitir en todos lados como que me daba muchos nervios. Siento que hasta no puedo hablar lo que quiero hablar. Yo creo que incluso me voy a aventar algún en vivo. Ustedes díganme si lo quieren ver de esta leyenda, mito o realidad en Tampico. Pero ya más estructurado, ya con toda la tranquilidad de poder hablar lo que yo quiera, para poder, pues, decirles todo esto, porque de verdad a mí me encantó. Ay, no, de nada, Rosa, al contrario, gracias por estar aquí, de verdad, eres una de las chicas que siempre, cuando no estás, te extraño mucho. No, de verdad, todas las extraño, pero Ros es de las que más está siempre por acá. Muchas gracias, Ros, de verdad, las quiero a todas mis seres mágicos. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos subiendo contenido constantemente. Tenemos pendiente los nuevos talleres que vamos a empezar. Ahorita ando un poquito lenta porque pues obviamente sabíamos que, bueno, con esta incertidumbre de si me iba o no me iba, si me iba o no me iba, pues no me dejaban como terminar de concretar muchas cosas. Por ahí tengo unos talleres todavía que no he cerrado, pero no se preocupen, ya para agosto empezamos con todo de nuevo. Y contenido siempre hay, recuerden, nunca les dejo de subir contenido, ni en Hechizos Pendejos, ni en el Alto Astral y sus secretos, en ninguna de las redes, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese el centro, el WhatsApp o el centro. Trato de siempre tenerles contenido para que ustedes estén muy bien informados, que estén conmigo en todos lados, con nosotros, con Cris y conmigo. Los quiero mucho, gracias mis seres mágicos. Por favor, no olviden compartir, dejarme sus comentarios, dejarme sus reclamaciones, porque yo sé que este tema es más controvertido, creo que es de los más controvertidos que he tocado, que va a tocar alguna susceptibilidad. De verdad, yo no me enojo, o sea, como siempre hemos dicho, o sea, la amistad es otra cosa. Esta es mi opinión, este es mi conocimiento. Para ustedes, déjenmelo en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre contesto. Y gracias por estar, Ros, gracias por verlos, tanto los que lo ven en vivo como los que lo ven en otros, en otro momento. Se los agradezco, mis seres mágicos. Los quiero, mis seres mágicos, y nos vemos dentro de 8 días si no pasa nada. Todavía no les tengo el tema, pero se los prometo. Voy a tratar de el lunes ya publicar los temas para que si les interesa, ya sea que me dejen las preguntas, ya sea que me dejen sus comentarios, o estén aquí conmigo platicándome y yo les puedo estar contestando las dudas que puedan tener. Pero espero seguir regularmente los sábados como siempre lo he hecho. Y pues los quiero, de verdad, gracias por estar aquí, mis seres mágicos, y nos vemos la próxima semana. Gracias, nos vemos, Rosa hermosa, adiós a todos, gracias.